momento para agradecer a todo el personal sanitario y no sanitario de nuestros hospitales públicos y centros de atención primaria el esfuerzo que han hecho en todos estos meses, porque sin su entrega y disponibilidad no hubiera sido posible afrontar esta pandemia. Y con esto entro en un debate político sobre la oportunidad, sobre ese criterio de oportunidad del que usted intenta hacer gala. A esto es a lo que me quiero referir yo, al esfuerzo de la sanidad pública en Aragón durante esta pandemia y que desmonta claramente su argumento, señor Serrano, ese que utilizó para justificar esta operación urbanística y especuladora, cuando decía: esta iniciativa surge a raíz de la pandemia del coronavirus y tras las recomendaciones de la Unión Europea de potenciar los servicios sanitarios. Radicalmente falso, porque los datos, pruebas, datos, indicios, los datos recogidos en la página de Gobierno de Aragón, las ocupaciones en los hospitales de Aragón en estos meses de pandemia han sido, desde el 1 de abril al 3 de noviembre, 88.961 camas en hospitales públicos, 6.709 en hospitales privados. Esto quiere decir que los hospitales públicos han soportado una ocupación de un 93% frente al 7% de los hospitales privados. En cualquier caso, en porcentaje, no ha llegado a superar nunca la sanidad privada el 50% de su propia capacidad cuando se ha estado al borde del colapso. Si hablamos de ocupaciones en UCI, las cifras son parecidas. Un 96,54% de ocupación en la pública frente a un 3,6% de la privada. La sanidad privada no solo se ha puesto de perfil en esta crisis, sino que uno de los sitios más golpeados por la pandemia, y hablo de la prensa, de los datos que se dan, como en Madrid, ha habido empresas de la sanidad privada que han tenido el valor de cerrar y de solicitar ERTEs, o de tener UCI cerradas perfectamente equipadas, como se puso de manifiesto recientemente en un programa televisivo de Salvados. La pandemia nos ha puesto de relieve el vínculo insoluble entre salud individual y salud comunitaria, y por consiguiente hay que garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria. Esta decisión de venta de suelo público a un hospital privado, sabe, señor Serrano, que camina en dirección contraria a esa universalidad. Por eso sigue sin darme un solo argumento acerca del interés general subyacente a esta operación. Y no se esconda tras esas recomendaciones de la Unión Europea de potenciar los servicios sanitarios, porque sabe que no es cierto. La Organización Mundial de la Salud indica que los Estados deben adoptar medidas para reformular toda legislación práctica o política discriminatoria. Y el objetivo 3 de la Agenda 2030 alude al carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario. Todo lo que redunda en favor de la sanidad privada, como esta decisión del hospital privado, supone en la práctica la descapitalización de la sanidad pública y, por consiguiente, en la fragilidad de la misma, como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, que ahora estamos pagando el precio con las dificultades que tiene la sanidad pública para afrontar la pandemia con los medios con los que debería haber costado, si no hubiera sido objeto de una desinversión pública precisamente por los gobiernos del Partido Popular.